Bienvenidos a El Reloj de Dios. El Reloj de Dios presenta El Segundero. Un acercamiento a los temas desarrollados en El Reloj de Dios, en la voz de los profesionales. Comenzamos. Hola, qué gusto saludarles. Este es El Segundero de El Reloj de Dios. Para explicar un poco el concepto, todos los domingos tenemos un encuentro para analizar los temas escatológicos de la Biblia y analizar los 7 escenarios, y lo hacemos con esa base, la palabra profética más segura, que es la Biblia. Hoy vamos a dar el primer banderazo de salida, básicamente, para que el segundero pueda hacer un zoom, para que pueda tener esa lupa en la que podamos profundizar en temas con algunos profesionales, como por ejemplo temas militares o temas tecnológicos, entre otros. Para este efecto damos la bienvenida a nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez. En esta ocasión, apóstol, nos encontramos para hablar de El Segundero de Dios. Gracias, Elcita. Sí, efectivamente creo que es importante, ¿verdad?, que algunos estudiosos de los diferentes temas den su perspectiva de las cosas que muchas veces platicamos, digamos, geopolítica, economía, tecnología, todas aquellas cosas que pues tal vez nosotros las vemos superficialmente, pero que ellos se han sumergido en eso, y no solamente eso, sino que viven de eso. Es decir, viven, su profesión es esa, no tienen como hobby la tecnología, sino que su profesión es esa, ¿verdad? Para que entonces podamos profundizar un poquitito más. Así que qué lindo que podamos dar este banderazo de salida, y como tú le dices, y que el Señor nos ayude para aclarar y estar pendientes para orientar a todos aquellos que quieran recibir la palabra de Dios y un poquito más de instrucción al respecto del tema. Dentro de ellos, incluso nosotros mismos. Claro, ¿verdad? Porque si estamos llamando gente que sabe mucho más que nosotros de temas específicos, y que nosotros tal vez hemos oído sonar campanas, pero que no sabemos dónde, que ellos nos digan por quién suenan las campanas, dice, por quién doblan las campanas. Así que, qué bueno. Claro, apóstol, y como bien mencionaba usted, hemos hablado, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y en este programa, que será un complemento del Reloj de Dios, podremos profundizar acerca de qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo la utilizamos, cómo nos protegemos, etcétera. Y este sería nuestro primer programa. Vamos a preguntar inicialmente qué es la escatología y cuál es la importancia de esta en la vida del cristiano. Fíjate que sí, hay que empezar por el principio siempre, Claro. ¿verdad? ¿No? Y mucha gente no tiene el concepto claro de lo que es la escatología. Cuando uno no tiene el concepto, puede pensar que es cualquier cosa menos lo que verdaderamente es, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que tenemos que ir al significado etimológico primariamente de la palabra, y que está dividida. Es una palabra compuesta por escatos y logos. Escatos nos habla del tiempo, no tiempo, sino escatos quiere decir final, lo último, ¿verdad? Lo último, eso es lo que quiere decir. Y logos es estudio. Aparte que también se puede traducir como palabra, etcétera, pero una de sus traducciones es estudio. Entonces, al unir las dos palabras y tratar de conceptualizarlas, diríamos que es el estudio del final, ¿verdad? Perfecto. Obviamente, ya al seguir contextualizándolo con la Biblia, vamos a estar hablando del estudio del final de los tiempos. Esto es bien importante, porque algunos creen que escatología es el estudio del futuro. Claro. ¿Verdad? Y no es el estudio del futuro, Exacto. sino que es el estudio del final de los tiempos. Estos son dos conceptos totalmente distintos, porque si fuera el estudio del futuro, tendría que eliminarse la palabra profética más segura y nosotros profetizar, en el mejor de los casos, porque algunos sería adivinar lo que viene. Pero no es eso escatología. El final ya está escrito en la palabra escrita, en la palabra profética más segura,
¿verdad? Ya está escrito. Entonces, escatología es estudiar lo que la misma palabra dice que es lo último. Y en base a eso tener una especie de mapa de circunstancias en las cuales nosotros podemos estar viendo. Y entonces ahí sí ya hacer una línea de tiempo. Pero mira, es como que si tú vas no sé, vas a Puerto Barrios, ¿verdad? Y ya son 310 kilómetros bien complicados, ¿verdad? Claro. Y cuando llegas a determinada altura de la carretera, empiezas a ver anuncios, ¿verdad? Donde, bananera, a tantos kilómetros Puerto Barrios, entonces ya sabes cuánto te queda. Así es la escatología, prácticamente al analizar los eventos que nos rodean, que han sucedido, sabemos los que se aproximan. No es que los estemos adivinando, es que los estamos estudiando porque ahí están, ¿verdad? Eso queda clarísimo, apóstol. Y ahora vamos al tema de los escenarios escatológicos. Son 7, podría decir cuáles son estos escenarios escatológicos y qué es lo que significan. Sí, claro, aunque antes de entrar en esa temática, yo quiero insistir que hay que estudiar lo último. Entonces, para eso tenemos que saber cuándo empieza lo último. Porque ¿Cuál es el inicio, el final? Exacto. ¿Cuándo es el inicio de lo último? Muy bien. Y cuándo es el final de lo último. Perfecto. Porque por ahí podemos especular y elucubrar un montón de cosas, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Entonces, hay una pauta profética, bíblica, que nos marca exactamente, doctrinalmente, cuándo es el principio de lo último. Y, por lo tanto, cuándo es la escatología que está estudiando eso. Mira, pues, en el libro de Job, imagínate, Job es el primer libro que se escribió en la Biblia. No es Génesis. No es Génesis. Génesis... Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio lo escribió Moisés posteriormente con la revelación que Dios le dio. Pero el primero que se escribió es Job. Job, cuando Moisés escribió, Job ya estaba escrito, en otras palabras. Entonces, Job dice unas cosas impresionantísimas que están alejadas de nuestro tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, Job habla de Rahab, pero no Rahab la ramera, sino que un monstruo. Habla de Leviatán, ¿verdad? Habla de cosas que nos parecen escandalosas, pero de monstruos marinos y todo. Sí. Habla Job, ¿verdad? Habla de los hijos de Dios regocijándose en las estrellas mientras la creación está siendo llevada a cabo. Pero hay una cosa que Job dice dentro de la multitud de extraordinarias. Mira, Job habla del zodíaco. Wow. Imagínate. Job. Pero de una perspectiva diferente. No, desde la perspectiva bíblica judía, habla del zodíaco. Claro, no con el nombre de zodíaco, ¿verdad? Pero Job habla de esos símbolos. Es un libro impresionante. Claro. Pero, bueno, toda la Biblia lo es. Pero Job menciona, me parece que le dice Mazarot. A lo que nosotros conocemos como zodíaco. Ese es el nombre que Mazarot, le da. Sí, la Mazarot. Bueno, volvamos otra vez al punto. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Fíjate, lo está diciendo antes de que Moisés escribiera. Y entonces dice, y en el día final, si habláramos en hebreo, diríamos en el emera escatos, en el día final, se levantará de en medio de las cenizas. Y entonces ahí uno dice, wow, ¿y aquí qué está hablando Job, verdad? Y ni siquiera existía Israel en ese tiempo. Claro. Y él está diciendo que en el día final, el Redentor se va a levantar de las cenizas. Entonces aquí tenemos que analizar, contextualizar todo. Sí. ¿Cuál es ese día final? ¿Quién es el Redentor? Así es. ¿Y quién es el Redentor? Pues nuestro Señor Jesucristo. Jesús, claro. ¿Y cómo se va a levantar de las cenizas? ¿De cuáles cenizas? ¿De cuáles cenizas? Entonces, nosotros en el contexto, el estudio de la Biblia nos damos cuenta que según 1 Pedro 3:18 hasta el 4:4, Jesús bajó a los infiernos.
dice que Él bajó a los infiernos. Y en el contexto bíblico los demás apóstoles también insisten en que el que subió más arriba de todos los cielos también bajó más abajo de toda la tierra. Entonces, bajó hasta el infierno, pues. Bajó hasta el infierno, eso lo dice la Biblia, así como lo estoy diciendo, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son las cenizas. A eso se refería Job. Esas son las cenizas. Y eso estaba reflejado en la explicación del por qué el cordero que sacrificaban ya en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Ya cuando llevaban un corderito y lo degollaban y lo ponían sobre el altar del holocausto. Holocausto. ¿Por qué holocausto? Porque lo tenían que quemar. Sí. Entonces el cordero tenía que ser quemado y las cenizas quedaban ahí. Después tenían que limpiar las cenizas los sacerdotes, ¿verdad? Sí, sí. Lo único que no se quemaba era la sangre. La metían en una jofaina y con esa sangre, con el dedo derecho, el sacerdote purificaba el templo. Entraba hasta el lugar santísimo y purificaba el templo 7 veces con el dedo en el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Era lo único que no se quemaba, era la sangre. Pero eso era una proyección extraordinaria, milenaria, ¿verdad? De lo que iba a venir a ser el Cordero de Dios. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo lo iba a quitar? El Señor tenía que morir y su sangre iba a ser guardada en la jofaina, espiritualmente hablando. Sí. La sangre de Cristo está fresca en la jofaina divina y por eso que nosotros se puede cumplir la palabra en nosotros cuando dice vosotros habéis sido predestinados para ser rociados con la sangre del Cordero. Debemos, entre paréntesis, tenemos que saber que la sangre de Jesús se derramó o se derrama, se rocía y se bebe. En el sentido espiritual, desde luego. Sí, sí. Cuando se derramó en la cruz del Calvario para salvación de nosotros. Cuando se rocía en la purificación nuestra, según 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Cuando se bebe, según 1 Corintios capítulo 11, en la Santa Cena. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Bueno, pues, entonces volvamos otra vez al punto. Entonces yo sé que mi Redentor vive y en el día final se levantará las cenizas. Entonces aquí decimos, caramba, entonces ¿cuál es el día final? Sí. Según la Biblia. El día final empezó entonces hace 2000 años. Cuando Jesús bajó al infierno. Cuando Jesús bajó y resucitó. Emergió de las cenizas. Cuando Jesús resucitó, empezaron los días finales. Claro, hace 2000 años. Sí, y eso se corrobora con contextos bíblicos también. En donde dice, ahora en este último tiempo le ha placido al Señor. Entonces, y está hablando hace 2000 años, claro. el escritor sagrado. Pero no se queda solo ese versículo, sino que hay otro versículo que dice, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, desciende la persona del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y entonces empieza un barullo, como un estruendo. Todos los que vivían ahí salieron corriendo para ver qué era lo que había pasado. Y unos empezaron a burlar diciendo que estaban borrachos, los 120. Entonces se levanta Pedro y dice, estos no están borrachos como vosotros creéis, sino que esto fue lo que dijo el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, los últimos días empezaron con la resurrección de Jesús, como ya lo vimos con el contexto de Job, pero continuaron, y esto viene a refrendar que ya eran los últimos días, porque Joel había dicho que en los últimos días iba a venir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo antes de Jesús, antes de su muerte, resurrección y ascensión, venía a la tierra, pero no permanecía en la tierra. Visitaba y se iba, visitaba y se iba, visitaba. Pero en el Pentecostés vino y se quedó. Ahora, eso no me lo estoy inventando. La Biblia nos habla claramente cuando Jesús le dice a sus discípulos, y el que tuviera sed viniera a él y que él iba a dar a beber agua de vida. Y entonces dice, y dijo esto
del Espíritu Santo que habrían de recibir los que habían creído en él. Y después dice, porque el Espíritu Santo todavía no había descendido. Claro. O sea, ¿cuándo descendió? En Pentecostés, 50 días después de la Pascua, descendió. Esos ya eran últimos días. Pero el cita, estamos hablando de hace 2000 años. Exactamente. Era el inicio del final. Exacto. Ese sería, si hicimos una línea de tiempo, decía, ese es el inicio del final. Empieza a pasar el tiempo. Pero, y para nosotros nos parece que es, híjole, tardadísimo. ¿Cuántas generaciones han pasado? Pero lo dice también la Biblia. Eso también lo dice la Biblia, porque dice que algunos tienen por tardanza su venida, pero tanto lo dice el Salmos como lo dice Pedro. Pero dice, pero que no nos olvidemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, para él han pasado 2 días. 2 días. Acaba de pasar. Son los últimos días. Claro, ¿Verdad? claro. Entonces, pero para nosotros que somos microscópicos, ¿verdad? Entonces, el tiempo de vida de nosotros es como una exhalación en la eternidad, ¿verdad? Claro. Y por mucho que sea alargada nuestra vida aquí. Cierto. Entonces ahora, con la pregunta que tú me hacías, Observando los 7 escenarios. entonces vemos escatológicos. los 7 escenarios. La realidad es que ¿de dónde sacamos los 7 escenarios? ¿Cómo surgieron los 7 sí, escenarios? Mira, la verdad es que yo oía mucho que mucha gente decía que Israel es el reloj de Dios. Y yo sí sé que Israel, porque el Señor señala y dice, cuando veáis la higuera, que consideremos la higuera, y la higuera es Israel. Pero no solo es Israel, cuando se mira el contexto bíblico. Entonces yo llegué a la conclusión, por la Biblia, y por el estudio de la misma y el Espíritu, que Israel es uno de los escenarios, es una aguja del reloj de Dios, no es el reloj de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el Señor lo dijo. El Señor dijo que iba a haber señales en los cielos. No dijo que solo iban a ser en Israel. Dijo que iban a haber señales en la tierra. Dijo que iban a haber terremotos. Dijo que iban a haber hambres. Dijo también el Señor que tuviéramos cuidado de no ser engañados. Eso ya no puede ser tierra. Eso ya no puede ser tierra, eso tiene que ser mundo, que es distinto. Mundo de tierra es distinto. Entonces, y hay otros, digamos, hay gente que, hay un grupo de científicos, algunos de ellos con premio Nobel, que hicieron uno que se llama el reloj del fin del mundo. Y ese lo tienen ahí y ellos van moviendo las agujas del reloj. La última vez que yo chequeé eso, me parece que ellos dicen que estamos a pocos segundos del fin. Del fin del mundo, dicen ellos. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Yo diría tal vez del fin de una época, pero no del mundo, porque faltarían 1000 años para que se termine el mundo en caso de que ahorita estuviéramos finalizando el tiempo de los gentiles. Bueno, entonces los 7 escenarios son como los tacómetros o como todos esos relojitos que llevan los aviones, ¿verdad? Que uno dice, ¿y este reloj para qué servirá? Solo mira las rueditas y el que sí sabe, el capitán, mira la presión del aceite, mira, no sé, la gasolina, mira un montón de cosas que uno no sabe lo que están viendo, ¿va? Es cierto. Pero tiene un tacómetro, Gigante. tiene un montón de relojes, ¿va? Y entonces él sabe qué es lo que tiene que hacer en base a la información que recaba de los diferentes relojes. Entonces, yo creo que nosotros no podemos estar pendientes solo de Israel, sino que tenemos que ver todo el conglomerado de escenarios. Dentro de esos escenarios, entonces, sale la familia. ¿Por qué la familia? Bueno, porque el Señor profetizó en Malaquías capítulo 4, los 2 últimos versículos, diciendo que en los últimos días Él iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, antes de que viniera el día de Jehová grande y terrible. Luego en Mateo se habla también de que iba a haber una destrucción familiar, porque los hijos iban a entregar a las autoridades a los padres, y los padres los iban a entregar a los hijos. Entonces, al juntar estas dos cosas, decimos, hay destrucción familiar y hay restauración familiar. Por lo tanto, y al ver el ataque que hay en contra de la familia a nivel mundial,
decimos, este es un escenario. Es una señal. Sí, un escenario. Yo le llamaría mejor más grande. Un escenario porque ahí van a haber muchas cosas, muchas cosas. Ok. Cuando miramos la tierra, es tremendo, ¿va? Claro. Porque ahí ya no está hablando Israel. Ahí está hablando, por ejemplo, Lucas 21:25 dice que las naciones enteras, no Israel, las naciones enteras llenas de angustia por el rugido del mar y de sus olas. Y entonces ahí ese es otro escenario que está siendo causado por el mar, la tierra que está íntimamente ligada con el mar. Habla del comportamiento de la naturaleza, digamos, de la tierra en sí. De la tierra dando sus estertores, ¿verdad? Tú, los dolores de parto, como le querramos llamar, rechazando lo que el hombre le ha hecho. Vamos a ver, ayer creo, estaba yo viendo una noticia que me impresionó mucho, ¿no? Que decía que en Groenlandia había habido olas tsunami gigantescas de 200 metros. 200 metros. Pero, a ver, 200 metros. Es como un edificio. Exacto, eso es un edificio. Así es. Y lo tienen visto ahí las personas expertas, las que tienen que ver el segundero de Dios. Ellos nos pueden decir de qué se trata. Ese es impresionante. Ese sería el escenario. Tierra. Es la tierra. Terremotos, inundaciones, cambio climático, erupciones volcánicas, ese escenario tierra. Todo lo físico, todo lo que estamos viviendo. Todo lo físico, pero de la tierra. De la tierra, muy bien. Estos escenarios se entrelazan. Sí. Más o menos yo los dibujo a veces como el símbolo de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí. Que son rueditas que se entrelazan. Claro. ¿Por qué? Porque, digamos, el otro escenario sería cosmos. Y para eso tenemos que traer a un estudioso de eso que nos diga, ¿verdad? Y otras Exacto. Cosas. Que nos hable de astronomía y de astrología. ¿Cuál es la diferencia? Todas esas cuestiones, ¿verdad? Yo podría poner tan solo un ejemplo. El Señor dice, vi en la Biblia una estrella ardiendo caer desde el cielo. Entonces ahí ya no está hablando de la tierra solamente, pero sí va a estar intercalada, entrelazada. Sí. Sino que de un cuerpo celeste. Ese sería el cosmos. Claro. Y ahí, en los descubrimientos que hay, los tremendos supertelescopios que la humanidad ha hecho y que los ha mandado en sondas y que mandan señales. Ya no es el telescopio del monte, ¿qué? Palomar, algo así se llamaba, que desde aquí de la Tierra. No. Son telescopios que lanzaron al hiperespacio y desde ahí mandan señales de lo que están viendo ellos. Wow, sí. Es una cosa tremenda. Que allí también entran los UFO que hablábamos la otra vez de extraterrestres, vida en otros planetas. Y no solo eso, sino que también, bueno, ahí entran todas las cosas, la conquista del hombre del espacio, la llegada a la luna, las incursiones que se hacen a Marte y la que tú dices de incursiones de seres de otras creaciones de otras galaxias que van a estar viniendo, si es así o no es así, ¿verdad? Ahí son los expertos, ¿verdad? Yo solo estoy diciendo de qué se trata de la temática. Así es ya Israel. Claro. Israel es un escenario extraordinario. Sí, claro. Porque dentro de ellos se habla de que, bueno, a partir del 14 de mayo de 1948, que fue la independencia, el cumpleaños de Israel todos los años, ¿verdad? Ahí empieza parte de su historia, pero no la totalidad. Porque en los 1900 ellos ya estaban pugnando y había un movimiento sionista, incluso, bueno, hay libros enteros que se escribieron cuando todavía Israel no existía el Estado moderno, pero ya existían históricamente. Por supuesto. Y probablemente con escenarios mundo y escenario tierra, otros confundirán el escenario cosmos. Ahora nos falta ver el escenario mundo. ¿A qué se refiere? Sí, el mundo es el sistema de gobierno. Cómo el sistema de gobierno ha cambiado a través de los tiempos, ¿verdad? En el escenario mundo lo que nosotros tratamos de hacer es analizar
las diferentes formas de gobierno que hay. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender que ha ido transicionando. En aquel tiempo habían reinos, después habían imperios. Sí. Después se desbarataron los imperios. Imperios ha habido pero un montón, ¿no? En las diferentes, y en todos lados. En América, en Asia, en Europa, en África, ha habido imperios. Sí. El imperio inca, el imperio azteca, el imperio maya. No reino. Así es. Porque el imperio contenía reinos. Sí. El más grande de todos es el imperio británico, que nosotros lo vimos casi morir, ¿verdad? Sí. Pero digamos, tenemos el imperio mongol, tenemos otros imperios. Los romanos. Hay muchos imperios, ¿verdad? Claro, en su momento. Entonces, esto es apasionante. Para mí, pues, es apasionante y es historia. Sí. Entonces, ¿cómo van transicionando los gobiernos hasta llegar al gobierno único? Ahorita lo que está haciendo, lo que se está dando en la tierra ahorita, según el estudio de la palabra profética más segura, es que están pugnando por una nueva forma de gobierno, a la cual se le llama nuevo orden mundial. Entonces, ese nuevo orden mundial está bien claro y bien entendido que va a gobernar todo el mundo, como que fuera un solo gobierno. Pero para eso ha llegado muchas transiciones, híjole, bastantes. ¿Sabes? Entonces tienen que tener argumentos muy sólidos para que los países puedan declinar su soberanía. Sí, y como dice la Biblia en el libro Apocalipsis, que los 10 reyes le dieron su autoridad a la bestia. Digamos, aquí podríamos poner ejemplos que los tendrían que venir a explicar con mayor detenimiento los hermanos que vamos a invitar, los especialistas en ese tema, ¿verdad? Pero yo solo por mencionar algo, hace unos días mencionamos acerca de la guerra de la arena, ¿verdad? Cierto. De la guerra de la arena, muchos países están ya legislando que no se utilice arena de río, que no se extraiga arena del río para las construcciones, ¿verdad? Digamos, uno de los más cercanos que ya legisló eso es El Salvador. Sí. El Salvador está prohibido por ley que saquen arena de los ríos, del lecho del río. Está prohibido. Porque entonces, como consecuencia le hace daño. Es un daño, lo que explicamos en la guerra de la arena. Pero entonces, ¿dónde la van a conseguir? Pues de plano que en Honduras, Nicaragua y Guatemala, que no tienen ese tipo de legislación. Así es. Pero entonces después lo van a empezar a legislar. Cuando eso se legisle, ningún país va a querer, porque va a ser contra la ley. Eso va a ser como va a ser tan perseguido, penalizado como el narcotráfico, ¿verdad? Claro. Porque le van a descubrir su verdadero valor a la arena. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que ya están haciendo. Se van a alta mar con maquinaria extraordinaria y del fondo del mar sacan arena. Wow. Y nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Porque son aguas internacionales. Exacto. No tienen un gobierno que diga, aquí no puedes hacer esto. Entonces, ese sería un argumento para el gobierno mundial, ¿va? Claro. Decir, bueno, nosotros vamos a gobernar en el mundo. Eso no se puede hacer. Aunque sean aguas que no estén a 200 kilómetros de una nación, no lo pueden hacer. Van a convencer. Estamos en esa transición. Ahí entramos en mundo. Claro. Y todos están íntimamente ligados. Cuando vemos el escenario Babilonia, claro, que es otro, es la Babilonia ancestral, esa potestad que desde los inicios, allá en el Génesis capítulo 11, trató de contaminar a Nimrod. Y que Nimrod lo que dijo fue, hagamos una torre cuya cabeza tenga conexión con el cielo. Él no dijo, como dicen algunas versiones, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. No, cambia mucho ese significado. Totalmente. Yo me acuerdo que hay una canción que decía, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Eso sería la doctrina de los que creen que Nimrod dijo eso. Nimrod no dijo eso. Nimrod lo que dijo fue,
Hagamos una torre, más o menos como una antena parabólica, que reciba señales y órdenes de una Babilonia que está arriba. Y entonces eso fue lo que cuando Dios confundió los idiomas. Sí. Ok, pero esa torre de alguna manera está hecha ahora. Entonces la Babilonia es el receptor de las órdenes de la potestad caída Babilonia, y que la recibe y la traslada al mundo para agarrar a la humanidad. Por ejemplo, la Agenda 2030. Sí. Esa tiene muchas cosas que fueron extraídas no de la mente humana, Claro. porque algunas son criminales. Y eso ¿verdad? marca una agenda para varias naciones, no Para solamente todas, para una. Sí, sí. para todas las naciones, porque hacia eso es a donde va. Wow. Entonces, por el otro lado está la iglesia, Eso, el ¿verdad? escenario de iglesia. porque el escenario de la iglesia es impresionante y también es una antena parabólica. Pero distinto. Que recibe órdenes y está conectada con la Nueva Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque existen 3 Jerusalén. La terrenal, que está en Oriente Medio, la espiritual, que es la iglesia que está en todo el mundo, y la celestial, que la describe Apocalipsis capítulo 20 al 22. Entonces, en esa Jerusalén celestial, que también le conocemos como Sión, en la ciudad del Dios vivo, de ahí recibe órdenes, o debería recibir órdenes, la Jerusalén espiritual, la cual es la iglesia. Y esa difunde esas órdenes a todas sus embajadas, que son las congregaciones, Claro. para trasladar la doctrina adecuada. Entonces, esto está pugnando con lo que recibe Babilonia, Sí, ¿verdad? claro. Porque Babilonia lanza su doctrina Así es. y se la lanza a la Babilonia terrenal para que la difunda. La Nueva Jerusalén lanza su doctrina sobre la Jerusalén espiritual para que difunda su doctrina. Y estas dos se chocan. Una es para contaminar, la otra sería como para se salvar. pelean. Entonces, y ese es uno de los problemas que tenemos, porque eso no viene de ahorita, sino que esto viene de hace muchos años. Es más, yo diría que en donde se acentuó más fue en el año 300 después de Cristo, ¿Por qué? en donde se babilonizó la religión. El cristianismo fue babilonizado. ¿Qué quiere Entonces, decir? que fue contaminado con contaminado. costumbres que no eran cristianas. Con costumbres que no eran cristianas y permearon la capa de la iglesia. Y entonces se trajo a la iglesia, se trajo la idolatría, un montón de cosas. Hasta la Navidad, que era una fiesta del mitraísmo, que era un culto al sol. Se metió. Entonces, por un lado, Babilonia ataca a la iglesia y por el otro lado, la iglesia pronuncia su doctrina y entonces dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, desenmascaradlas. Entonces es el choque de 2 reinos, la luz, la Jerusalén espiritual, las tinieblas, la Babilonia espiritual. Entonces ahí ya tendríamos esa no es la explicación entera, desde luego. Eso es pegarle un piochazo a la iglesia y Sí. para que de ahí salga un cúmulo de enseñanza para poder orientar adecuadamente a todo. Y de ahí salen tantas cosas que no pararíamos. Entonces tendríamos la iglesia, Babilonia, mundo, tierra, Israel, cosmos y familia. Ahí está. Las 7. ¿Alguno de estos escenarios escatológicos es más importante que el otro o todos tienen la misma jerarquía? Todos tienen la misma importancia. Sin embargo, parecería que Israel contiene señales un poco más específicas porque el Señor, por ejemplo, dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el tiempo de sus devastaciones ha llegado. Entonces eso dice uno, wow. ¿Y eso de las devastaciones qué va? Hay otras cosas, pero ya no tienen que ver con Israel. Por ejemplo, dice que el río Éufrates se va a secar. Sí. Entonces ahorita, los expertos, esos serían los que tendrían que Los venir a platicar, los profesionales tendrían sí, que venir a conversarnos de eso, pero así a grandes rasgos, se dice que hay algunas partes del Éufrates está siendo secada. A propósito. O Ese la es el naturaleza. asunto, ese es el ya. asunto.
Porque entonces ya cuando uno le acerca el zoom dice, oh, ¿y por qué se puede estar secando si es una fuente de agua interminable a que Dios dejó? Pero cuando vemos, Turquía ha hecho grandes represas. De Turquía nace el Éufrates en la parte norte y baja por medio de Irak hasta el Golfo Pérsico. Entonces, Turquía tiene la llave. Cerramos el río. Se cumple. Y el problema es que Turquía es un problema tremendo ahorita. Pero ahí ya es mundo. Mundo, tierra, y son un montón, por eso están entrelazados. Sistema, el mundo. Pero no necesariamente tiene que ver específicamente con Israel. Por eso yo digo que Israel es una aguja en el reloj de Dios, no es el reloj de Dios completamente. Entonces, digamos Turquía, que fue el Imperio Otomano. Turquía fue el imperio, ahí estuvieron el Imperio Otomano, que gobernó bajo la religión musulmana a árabes y a turcos. Bueno, entonces ahora Turquía está en la pura frontera. Turquía, digamos en este momento, Turquía está a favor de Rusia y a favor de Occidente. Y nadie le puede decir nada. Ellos quieren seguir trabajando con el dólar, pero también quieren formar parte del BRICS. Ahorita Turquía acaba de presentar su solicitud para entrar en el BRIC. Claro. Eso es terrible, por eso ya es económico. Claro, que son países emergentes separados Brasil, de los más poderosos. Rusia, India, China, por eso es BRIC. Y entonces él quiere participar. Ya presentó su formal petición, ¿verdad? Para participar. Pero es parte de la OTAN. Entonces, están jugando los dos bandos, pero tenemos que tener bien claro que al norte está el Mar Negro y por medio de Turquía, de Estambul, se sale al Mediterráneo, al Mar Egeo. Entonces, geopolíticamente hablando, es muy importante. Pero eso lo tienen que explicar los estudiosos, ¿verdad? Yo solamente estoy dando pinceladas para explicar que no todo el reloj de Dios es Israel, sino que hay diferentes escenarios, familias que mencionamos, Muy bien, apóstol, y hablando ahora del segundero y de por qué existe este programa, que dijimos antes es acercarle la lupa de una manera diferente a los temas, porque es importante prestarle atención a estos profesionales que vienen a complementar cosas que por tiempo no mencionamos en el reloj de Dios. Mira, yo creo que esto es más o menos, si me permiten hacer la comparación, en medicina. Pues está el médico general, que es el que recibe prácticamente a todos los pacientes, ¿verdad? Cuando la cosa se vuelve un poco más específica, pues el médico general deriva a diferentes especialidades, pero generalmente lo hace con un médico internista. Y el médico internista es otro especialista, que además de haber estudiado como médico, tuvo que haber estudiado 3 años más, creo. No son 3 o 4, para convertirse en médico internista. O sea, ya doble médico. Sí, entonces viene y cuando mira, dice, no, usted necesita ir con un cardiólogo, usted necesita ir con un nefrólogo, usted necesita ir. Y entonces, aquellos que también ya pasaron por médico general, que ya pasaron por médico internista, decidieron ser cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, neurólogos, etcétera. Pero ya se enfocaron solo en eso. Especialistas. Cuando a ellos se les pregunta de cosas de medicina general, lo contestan porque lo saben, pero no les gusta, porque ellos quieren enfocarse en su área, ¿verdad? Entonces así tendríamos que, para ejemplificar, ¿verdad? Claro. Hay hermanos que son militares de profesión, ¿verdad? De profesión, no son militares que se hicieron en la calle, sino que en academias, en universidades, y que también les tocó el campo de batalla. Sí. Ellos son los que han estudiado las guerras y las estrategias que tienen el día a día y todo eso. Nosotros como hobby lo leemos, ellos no, es su profesión. Así es. Entonces ellos nos pueden orientar, ayudar en esa temática y decirnos, no, mire ahí, lo que pasó o va a pasar es esto. Entonces hay que ponerles atención, ¿verdad? Porque entonces se aclara el panorama de lo que nosotros estamos viendo
así a nivel general. Sí. En cualquiera de estos casos, hay cosas que nosotros ignoramos de medicina, por ejemplo. La medicina es una de las cosas más complicadas y la tecnología, porque el Señor dijo que iba a avanzar. Así que el segundero es para que oigamos a estos hermanos que Dios les ha permitido la oportunidad de especializarse y de vivir y trabajar en ello, vivir de ello. Así que son profesionales. Profundizan completamente. Para finalizar, ¿cómo elegir a esos profesionales? ¿Cómo distinguir a uno que tiene una mente clara respecto al tema del que habla y otro que de repente no y tal vez está incluso desviado espiritualmente? Yo creo que por eso es tan necesario el reconocimiento de autoridad, ¿verdad? Porque Dios nos deja ver que la revelación, el Señor le envía en jerarquía. Eso lo vemos en Apocalipsis. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, revelación de Dios se la dio a Jesucristo. Claro. Y Él la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, para que Juan le hablara a los ángeles de las iglesias. Y los ángeles de las iglesias son los ministros al pueblo. Entonces vemos que existe una jerarquía. Eso es una cosa. La otra cosa que deberíamos de analizar es el hecho que eso solo el Espíritu Santo lo puede dar, ¿verdad? Definitivamente, porque tiene que haber cierto grado de humildad y reconocer, leernos entre nosotros, digamos lo que hemos dicho siempre. Pedro leía las epístolas de Pablo y hablaba de Pablo y decía, así como nuestro hermano Pablo nos habla en todas sus cartas, cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición, igual que lo hacen con las demás escrituras. O sea que puso las cartas de Pablo a nivel de las demás escrituras. Claro. O sea, y eso que habían tenido roces entre ellos. Exacto. Entonces había cierto grado de humildad para reconocer lo de Dios que había en ellos, ¿verdad? Eso lo vemos constantemente. El Señor, hablando de Juan el Bautista, no ha nacido otro como él. Sí. Juan el Bautista, hablando del Señor, no soy digno de echado en tierra desatarle la correa del calzado. Pedro, apártate de mí que soy hombre pecador. O sea, existe cierto grado de humildad y reconocimiento. La humildad está íntimamente ligada con el reconocimiento de autoridad. La gente que quiere ser lo máximo y no tener autoridad sobre sí, no tienen humildad. Es por vanagloria, por orgullo. No respetan jerarquía. Entonces, ahí es más fácil que haya un resquicio en donde entre la herejía. Pero cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, dice, ya tenía 14 años de ser apóstol y dice, subió a Jerusalén a buscar a los que habían sido apóstoles antes que él y que eran columnas de la iglesia para presentarles una revelación que había recibido él para no correr en vano. No, es la gente lo que hace es agarrar un TikTok y se pone en contra del otro. No le hablan como dice la Biblia, porque lo bíblico es, tú miras hoy en la multitud de gente que ataca a otro ministro y para crear tráfico en sus redes y monetizar eso y vivir de ello. Pero no hacen lo que dice la Biblia, porque la Biblia lo que dice es que si tu hermano está cometiendo un error, vayas con él y le hables. En privado. En privado. Eso no lo hacen los tiktokeros, a ver si ya han llamado a los criticados. Y yo no es que esté de acuerdo con los criticados. Pero sí explica cómo debería ser. Pero la Biblia dice cómo debería de ser antes de criticarlo. Claro. No, porque hay algunos y lo único que hacen es poner lo que el otro está diciendo y hacer la cabeza así, ni siquiera presentan argumentos. Desaprobándolo. Sí, y no están siguiendo lo bíblico. Miramos también a Daniel, tremendo profeta, tremendo, leyendo a Jeremías. Y él dice ahí que leyendo Jeremías entendió que las devastaciones de Israel se habían terminado, que los 70 años habían pasado y que iba a venir la reconstrucción del templo. Entonces, una de las formas es Dios nos da su verdad distribuida entre todos los ministros. O sea,
Puede ser que aquel ministro sea un faro de luz en algunas cosas, pero eso no quiere decir que sea el faro. Interesante que Dios no se lo da todo a uno. Exacto. No es el faro es el Espíritu Santo. Es un faro, es una antorcha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, conservar la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, del 1 al 3. Segundo, avanzar hacia la unidad de la fe por medio de los 5 ministerios. Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Y por último, la unidad del cuerpo. La iglesia. Juntarnos. Efesios capítulo 4, verso 16. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos nosotros para querer tener unidad? Solo nos juntamos, pero no tenemos unidad ni de espíritu ni de doctrina. Entonces solo desayunamos juntos. Claro que eso confunde mucho cuando se dio todo esto de las religiones que básicamente querían estar juntas. Oh, sí. No, esos son otros 20 pesos. Hay confusión en ese sentido. Y esa es parte del estudio de la escatología Babilonia, permeando el escenario iglesia. Ese movimiento ecuménico. Exacto. Muy bien. Para finalizar, una invitación para los espectadores del Reloj de Dios que han aprendido a estudiar la Biblia de una manera diferente y que ahora pueden complementar ese conocimiento con el segundero. Sí, bueno, quizá una reflexión, un consejo es que esto no lo escribió hombre alguno y por lo tanto el único que lo puede explicar es el que lo escribió. Y el que lo escribió es el Espíritu Santo. Así es. Entonces creo que debemos ser llenos del Espíritu Santo, suplicarle a Dios que nos vaya manifestando por medio de su iluminación, revelación, manifestación, las verdades bíblicas, ¿verdad? Y evaluar, discernir y avanzar. Es importante, sobre todo en este tiempo. Perfecto. Gracias, Apóstol Sergio. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estén pendientes de las redes sociales para ver cuándo hay episodios del segundero y complementar la información del Reloj de Dios. Y nos encontramos allí. Hasta pronto. Esto fue El Segundero. Un acercamiento a los temas desarrollados en el Reloj de Dios, en la voz de los profesionales. Una producción de El Reloj de Dios y Ministerio Ebenezer.